Sean bienvenidos. Nos encontramos una vez más en esta serie de videos tutoriales. En esta ocasión vamos a revisar lo que es preparar el sistema para generar el periodo de cálculo del primer semestre del 2016 en el programa de patentes municipales. Bien, mi nombre es Alejandro Vinches. Soy el jefe de negocio del área rentas en CAS. Y primero les tengo que recomendar que a la unidad de informática pidan un respaldo de la base de datos patentes comerciales para que de esta forma podamos trabajar en forma tranquila y sin el temor de que puede haber algún problema en la información, o bien que podamos cometer algún error que nos lleve a perder información que sea esencial. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Primero vamos a hablar de lo que corresponde al cambio de semestre, o sea, decirle al sistema: usted está hoy día en el segundo semestre de 2015 y vamos a pasar al primer semestre de 2016. Luego vamos a abordar la actualización de los parámetros, qué parámetros vamos a actualizar y con qué valores. Posterior a eso, lo que corresponde al cálculo de patentes propiamente tal. Luego la revisión de la información, vamos a ver algunos reportes que nos ayudan a revisar esta información, y finalmente vamos a trabajar con todo lo que corresponde al devengamiento de esta información, es decir, dejarla lista para que la tesorería la pague y además hacer el devengamiento o entregarle la información al devengamiento para la contabilidad. ¿Bien? Correcto. ¿Qué es lo que hacemos primero entonces? Vamos a establecer que estamos trabajando en estos momentos en el segundo semestre de 2015 y vamos a pasar al primer semestre de 2016. Entonces tenemos que decirle al sistema del cambio que vamos a hacer. Entonces nos vamos a la opción proceso, cambio de semestre, y ahí vamos a cambiar los parámetros que corresponden para el próximo periodo. Recordemos que a estas alturas nosotros ya debiéramos tener un respaldo de la base de datos antes de empezar a hacer nada. Bien. Mucha atención con la fecha que vamos a colocar. Vamos a plantear una fecha, pero sí hay algunos municipios que cambian un poquito de esto y los voy a explicar por qué. Bien, en esta opción lo primero que nos va a preguntar es el semestre, el año, la vigencia, la fecha de vencimiento y fecha de vigencia de la patente. Existen algunos municipios que trabajan con el año calendario, es decir, primer semestre, segundo semestre, así en forma normal como lo llevamos en el calendario. Hay otros municipios que trabajan de acuerdo al año tributario. ¿Eso qué significa? Que ese tipo de municipios van a estar trabajando hoy día con la primera cuota del año 2015 y van a pasar a la segunda cuota del año 2015. ¿Bien? A eso le vamos a llamar año tributario. Todos los que trabajan con año calendario van a poner semestre 1, año 2016, la vigencia va a ser enero-junio, vencimiento de pago el 31 de enero del 2016 y la vigencia de patente al 30 del 6 de 2016. Para los municipios que trabajan con año tributario vamos a colocar en semestre el número 2, segundo semestre, año 2015, vigencia también de enero-junio, vencimiento del pago el 31 de enero del 2016 y la vigencia de la patente el 30 del 6 de 2016. Bien, reitero, la única diferencia entre los dos parámetros distintos es que con uno vamos a trabajar con el primer semestre de 2016 y con el otro con el segundo semestre de 2015. Bien. Luego yo recomiendo que nos vamos a la opción de los parámetros y primero vamos a imprimir un listado de parámetros. ¿Dónde encontramos todo el listado de parámetros? En la opción mantención, mantención de tablas, tablas según ordenanza. Nos vamos a la ficha, porque tiene 4 fichas, nos vamos a la tercera ficha que dice parámetros de cálculo y en esa parte presionamos el botón imprimir. En este momento vamos a obtener un listado con todos los parámetros que debiéramos cambiar. ¿Bien? Con todos los parámetros presentes, y dentro de esto vamos a ver cuáles vamos a cambiar. Primero vamos a cambiar la UTM del cobro de derechos varios. Esta es la que está identificada con el número 2.
La UTM del cobro de patente no se cambia porque sigue siendo la de mayo del año 2015, ¿bien? Pero la UTM de cobro de derechos varios hay que colocar lo que es la UTM de enero del año 2016, que corresponde a 44.955 pesos. Y esta va a ser la UTM con la que se van a calcular todos los derechos que estén expresados en porcentaje de UTM. Luego, el reajuste de IPC lo vamos a colocar en un 2.5, que esto corresponde a la variación entre junio y noviembre del año 2015. ¿Bien? Luego viene lo que corresponde a las multas artículo 56, que en este caso es un cobro que se va a ejecutar o no, dependiendo de la configuración del municipio, pero en julio, ya para calcular la primera cuota o el segundo semestre. ¿Bien? Entonces, en esa parte vamos a tener que ir a la opción mantención, parámetros generales, y desactivar el cobro de la multa de artículo 56. Bien, como lo muestra en este caso la pantalla. Bien, una vez que tenemos desactivado eso, continuamos con los otros parámetros, que son, por ejemplo, la multa de artículo 52. En el caso en que tenga algún valor, hay que dejarlo en cero. Bien. Y luego todos los montos que estén expresados en pesos. Por ejemplo, el aseo habitualmente está en pesos, ¿ya? Entonces eso hay que revisarlo y actualizarlo en el caso en que corresponda. ¿Bien? Todos los valores que están expresados en porcentajes de UTM se van a actualizar en forma automática cuando nosotros actualicemos la UTM de enero. Por tanto, eso no es necesario. Al igual que los valores de alcohol. Si eso está expresado en factor de UTM, cuando la tesorería cambie la UTM, se van a actualizar en forma automática. ¿Bien? Una vez que tenemos ya todos los parámetros cambiados, vamos a emitir otro listado para rectificar o ratificar efectivamente que todo lo que yo quise cambiar estaba ya cambiado. ¿Bien? Una vez que tenemos ya todos los parámetros cambiados, vamos a ir directamente al proceso de cálculo. En este caso, yo podría generar un cálculo de prueba o hacer todas las modificaciones de datos que no he hecho hasta el momento. Lo lógico es que cada municipio vaya trabajando inmediatamente con las modificaciones y las tenga al día siempre. En caso de no ser así, este es el momento de ingresar todas las modificaciones, todas las transferencias, los cambios de domicilio, etc. Todo ese tipo de información para que se genere un cálculo correcto. Bien, una vez que tenemos toda esta información actualizada, todos los parámetros listos, nos vamos a la opción proceso, cálculo de patentes, cálculo enroladas, y ahí nos vamos a encontrar con la pantalla para el cálculo. La primera oportunidad yo podría calcular todas las patentes, o bien ir calculando de acuerdo al filtro que necesite, por ejemplo, por tipos de patente. A lo mejor yo no quiero todavía calcular las patentes de alcohol, las quiero dejar afuera, o solo quiero calcular las industriales y comerciales, etc. Dependiendo del tipo de organización que se tenga para hacer todo este proceso, es como yo voy a actuar. ¿Bien? Y por supuesto también tengo la posibilidad de calcular todas las patentes. Una vez que se ejecute este proceso, nosotros vamos a poder hacer listados de revisión, ¿ya? Que esta es una de las partes más importantes. Nosotros tenemos que certificar que efectivamente la información que está calculada es la correcta. Por tanto, en este proceso de revisión es donde yo tengo que poner mucho hincapié en esta parte. Tenemos varios reportes que nos van a ayudar a revisar esta información y nos van a facilitar también bastante ese proceso. Por ejemplo, hay una opción que se llama, que está en informes, análisis de cálculo generado, y en esa parte nosotros vamos a obtener una línea por cada registro. Entonces va a ser un listado bastante compacto que nos va a ayudar a revisar básicamente valores. Entonces tenemos rol, root, nombre, capital y los valores calculados. ¿Bien? Esa es una buena herramienta cuando nosotros queremos revisar valores. Otra herramienta para revisar es el rol general de cargo. ¿Cuál es la diferencia de este con respecto al listado anterior? Que acá nosotros vamos a tener mucha información. Entonces, en lugar a la diferencia del anterior, que nosotros teníamos alrededor de 40 o 50 registros por página, en este caso solamente vamos a tener 5. Pero sí, el nivel de información es mucho más detallado. Vamos a tener un montón de datos que en el otro no aparece.
Entonces, dependiendo si yo necesito revisar de esta forma, lo puedo revisar tanto en pantalla como imprimir. Pero como les digo, entre comillas, la ventaja que tiene esto es que es un listado extenso, dependiendo por supuesto de la cantidad de patentes que tenga. Bien, esto es el rol de prueba. Nos vamos a ir a la opción Informes, Listado de patentes, Índice y cargo general, y dentro de esta opción vamos a chequear la opción que dice cargo general, y ahí vamos a obtener el rol de prueba. Bien. El siguiente listado que nos ayuda a revisar es una especie de auditoría que se hace en forma interna de los cálculos generados. Por ejemplo, yo puedo seleccionar en este caso la casilla que dice patentes no calculadas y voy a obtener efectivamente todas las patentes que no tienen cálculo para el periodo actual. Bien. También puedo sacar todas las patentes que tengan valor cero, todos los cálculos de patentes que tengan codificado un valor a cero, pero el resultante es cero también. Entonces empezamos a revisar todo ese tipo de inconsistencia a través de estas herramientas. Lo mismo lo podemos hacer con bien nacional, impuesto único tributario, con el valor varios y con propaganda. ¿Bien? Y como último dato de este análisis, una vez que nosotros vamos a enviar toda la información a la tesorería, podemos sacar un listado con las patentes que no tienen el número de folio asignado. ¿Eso qué significa? Que esa patente falta por enviarla a la tesorería. ¿Bien? ¿Cuándo vuelven a cero también? En el caso en que yo haga una modificación de ese cálculo, también vuelve a cero. Por tanto, es una herramienta para identificar todo ese tipo de casos. Todos los listados de revisión los puedo ejecutar una vez que calcule. Si me doy cuenta que tengo, por ejemplo, un parámetro malo, corrijo el parámetro, calculo todo de nuevo y vuelvo a revisar. Como les reitero, este proceso, esta etapa de revisión de información es la más importante que tenemos en este caso para este periodo. ¿Por qué? Porque tenemos que certificar que la información que estamos calculando es la correcta. ¿Bien? Las patentes de alcohol tienen un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley, ¿verdad? Hay algunos municipios que exigen la renovación de la documentación, hay otros que evalúan distintos criterios. La situación es que las patentes de alcohol siempre se tiene un cuidado más allá. Y para ese efecto nosotros también tenemos un listado de revisiones de patentes de alcohol, que están en la opción Informes, Listado de patentes de alcohol, Nómina, Resumen de patentes de alcohol. Bien, en esta parte yo puedo sacar un listado, una estadística o el resumen del cargo. Bien, ¿cuál es la ventaja de esto? Que inmediatamente yo puedo saber cuánto es lo que está valorizado en las patentes de alcohol, pero al día de hoy. ¿Eso qué significa? Que si la persona viniera a pagar el día de hoy, ese es el monto que tendría que pagar. Recordemos que la ley nos dice que las patentes de alcohol se van a valorizar al momento del pago efectivo. O sea, yo recién ahí voy a saber cuánto es lo que debiera pagar en el momento en que la persona está en la caja. Por tanto, todo lo otro son presunciones del valor que va a pagar. ¿Bien? Entonces, a través de esto yo puedo gestionar todo lo que son los valores de las patentes de alcohol. ¿Bien? Repito, estamos en Informes, Listado de patentes de alcohol, la opción Nómina, Resumen de patentes de alcohol. Bien. Una vez que tenemos toda la información ya revisada, calculada, iterada tantas veces sea necesario, vamos a proceder con dejar disponible esta información para que sea pagada por la gente. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que volver a conectar con la tesorería. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hicimos el cambio de semestre, el sistema por un sistema de seguridad, lo desconectamos inmediatamente de la tesorería. ¿Para qué? Para que no se vayan cálculos que nosotros no tenemos la seguridad de que están correctos. ¿Bien? Entonces lo primero que tenemos que hacer, ya una vez que tenemos listo todo el cálculo, conectar nuevamente a la tesorería. Entonces nos vamos a la opción Archivo, Conexión con Tesorería. En la parte de arriba hay un botón que dice Conectar con el sistema de tesorería, va a estar activado. Entonces nosotros sacamos esa marca, ponemos la marca nuevamente, presionamos el botón Grabar, cerramos el programa, lo abrimos de nuevo y ya estamos conectados otra vez a la tesorería. ¿Bien? En estos momentos ya nosotros podemos mandar a la tesorería. Si por X motivo
antes de este proceso yo envié algún folio a la tesorería, no va a llegar nada, ni de este semestre ni de semestres anteriores. Bien, una vez que conectamos a la tesorería, nos vamos a ir a la opción de envío de datos a la tesorería, que está en informes, emisión de boletín, boletín de pago. En esta parte nosotros vamos a hacer una simulación de impresión, pero en el fondo lo que es un envío masivo a las bases de datos de la tesorería, desde donde ellos van a poder rescatar toda esta información cuando vaya a pagar alguna persona. Entonces, también tenemos la posibilidad de filtrar por tipo de patentes, entre roles, por contribuyente o un rol específico, ¿verdad? Una vez que yo envío este proceso, voy a dejar todas las patentes que están con cálculo y vigentes disponibles para pagar. Por eso también esta parte es conveniente tenerla controlada, a lo mejor enviar por tipos de patente o un rango de roles, etcétera, como yo estime, digamos, necesario el control que vaya a tener. De esta forma nosotros enviamos los datos a la carga. ¿Bien? Junto con lo anterior, nosotros vamos a hacer el cargo o le vamos a dar la pauta a la contabilidad para que haga el devengamiento de las patentes, es decir, determine cuáles son las patentes por cobrar, ya nuestra deuda por cobrar por patente. Entonces nosotros vamos a emitir un listado que está en informe, el listado de patentes, resumen general del cargo, y ahí vamos a emitir una página por cada tipo de patentes. Esto ayuda a la contabilidad, dependiendo cómo sea su estructura contable, su estructura de cuentas, a generar el devengamiento correspondiente. Lo único que hay que hacer acá es cambiar o obtener en el fondo del listado de patentes de alcohol el resumen del cargo, el mismo resumen. ¿Por qué? Porque aquí no va a estar valorizado, el otro sí va a estar valorizado. Y como les reitero, lo que nosotros vamos a tener por patente de alcohol son solo presunciones. ¿Por qué? Porque vamos a saber cuánto nos pagan solamente al momento de estar pagando, que está frente a la caja, ¿correcto? Bien. Entonces, con ese listado que yo les decía recién, podemos hacer esa presunción. Bien, entonces, este informe nosotros lo vamos a remitir a la contabilidad y con eso armamos el cargo definitivo de lo que sería la patente de este periodo. Bien, una vez que tenemos ya el cargo hecho, el segundo paso que me queda es hacer el cierre de valores. ¿Qué es este cierre de valores? Es donde nosotros vamos a tomar una instantánea del momento en que mandamos los datos a la contabilidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo estoy haciendo el cargo. Entonces, si en alguna eventualidad en semestres posteriores yo quisiera saber cuál fue el cargo original que le entregué a la contabilidad, lo voy a poder determinar. Recordemos que el programa de patentes siempre lleva el cargo al día, es decir, si yo tengo un cargo, por ejemplo, por 300, una patente con un cálculo de 300, y al momento de pagar la persona determina que no son 300, sino que es menos, va a patentes y la persona de patentes evalúa la información, determina que efectivamente lo que le dice el contribuyente es lo correcto y en lugar de su pago que eran 300, ahora son 250, entonces efectivamente cuando haga esta modificación va a quedar el sistema de patentes al día. Pero con esto genera un descuadre con respecto al cargo original que le habíamos entregado a la contabilidad. Por tanto, teniendo la imagen original, yo puedo determinar cuáles son los cambios, por tanto, emitir luego un documento que me permita tener un asiento de ajuste para tener exactamente lo mismo en patentes y en la contabilidad. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, si yo no hago este cierre de valores y cuando corresponde, la verdad es que no voy a poder obtener ese tipo de información. ¿Bien? Entonces, esto nosotros lo vamos a ejecutar en procesos, cierre de valores semestrales. Entonces ahí solamente me va a mostrar una pantalla con la fecha, con el usuario y el equipo con el que se está generando. Al presionar el botón procesar, inmediatamente se va a tomar esta instantánea y va a quedar guardadito. ¿Bien? Con esto, en general, tenemos ya listas todas las patentes y ya hecho el cargo. En cualquier eventualidad que venga una persona y
por ejemplo, quiera eliminar unas patentes, quiera cambiar, etc., va a ser determinante en el fondo el criterio que tome el municipio para ver cómo y en qué momento hace las modificaciones. En el caso en que aceptemos esa modificación, lo que tenemos que hacer es modificar el cálculo en patentes, generar el cálculo de nuevo, por supuesto, y nuevamente enviar el dato a la tesorería, ¿ya? Con esto también tenemos que tener claro que debemos informar a la contabilidad de este cambio. ¿Por qué? Porque de lo contrario se va a provocar un descuadre. ¿Bien? Con eso damos por finalizado este video tutorial. Les recuerdo que toda pregunta pueden formularla a mi correo a vigenches@caschile.cl. También les recuerdo que en nuestra página web caschile.cl, en la sección documentos relevantes, pueden descargar los instructivos que se han preparado para este periodo y bueno, la documentación está a su disponibilidad. Si tienen consultas pueden hacerlos vía correo o vía telefónica también. Pueden llamar acá a la central de CAS y ahí comunicarse con la mesa de ayuda o bien con quien habla, Alejandro Vilches, les reitero, soy el jefe de negocio del área rentas y estamos encontrándonos en otra oportunidad.